mañana estaba hablando yo con un amigo, que os lo voy a decir, es muy pesado, pero muy pesado. No para de enviarme noticias de la pandemia, no para de enviarme noticias de conspiraciones, no para de enviar mensajes de amenaza, ¿no? De que lo que están haciendo con nosotros, cómo nos están manipulando, y digo yo, bueno, a ver, sí, el sistema es el que es, sabemos que es imperfecto, sabemos que las élites pueden tener sus planes, yo no voy a decir lo contrario ni mucho menos, pero ¿sirve de algo estar tan enganchado a esas noticias y estar en guerra? Porque hay gente que está en pie de guerra además de una manera inútil, porque no vas a conseguir absolutamente nada. Si te crees tú que por compartir 4 noticias en el Telegram aquí y allá vas a cambiar el sistema, pues estás muy equivocado. Es decir, lo único que puedes aspirar, y te soy sincero, es cambiarte tú mismo. Tú puedes cambiar. Y cambiando tú, puedes servir de ejemplo para inspirar a otros y que otros también cambien. Y esa, para mí, es mi punto de vista, es auténtica revolución de las almas que impulsamos desde este programa. Lo otro es alimentar el ego, es alimentar el miedo y es estar en guerra. Habrá gente que le gustará, porque eso le pondrá las pilas, incluso le dará como morbo y tal, que está muy bien. Pero digo yo, ¿eso es útil? ¿Es práctico? ¿Te ayuda a vivir mejor? Desde mi punto de vista, no. Por eso hoy vamos a dedicar el principio de este programa a dejar de estar en guerra. ¿Para qué? Para estar en paz y, sobre todo, hacer el amor. Deja de hacer la guerra, empieza a hacer el amor. Como decía el movimiento hippie en los años 60, pues hay que retomar eso. Vamos a hacer el amor. ¿Y con quién voy a hacer el amor esta tarde? Con Xano Rius, está poniendo la cara ya, una cara de miedo. ¡Qué miedo! Xano Rius, experto en inteligencia emocional aplicada. Xanos, bienvenido. Muchas gracias, bien encontrado, Alex. ¿Te apetece hacer el amor conmigo? Desde luego que sí. Bien. Liana Bangoeva, productora del programa. Si coges el micrófono mejor. Sí. Liana, ¿te apetece hacer el amor con Xanos y conmigo? Por supuesto. Pues venga, empezamos. No podría decir que no a esta propuesta. Genial, así me gusta. A ver, dejar de hacer la guerra. Xanos, el otro día tú y yo, en estos paseos que hacemos semanalmente, ya sabes que Xanos me acompaña en este proceso también de crecimiento personal, de cambio que yo mismo estoy experimentando. Hablamos de muchos temas, obviamente, y salió ese tema, ¿no? De dejar de estar en guerra. O sea, relajémonos un poquito ya. Primero, ¿por qué estamos en guerra? Xanos, continuamente, porque nos ponen las pilas, la verdad. Parece que eso nos encienda, ¿no? Estoy en guerra, pues estoy más activo. Hay una búsqueda clara de conflicto para llamar la atención. Entonces, no somos capaces de asumir la responsabilidad propia ante cualquier situación y, por lo tanto, proyectamos culpa en los demás. Y esa necesidad de proyectar esa culpa hace que los demás nos perciban a través de nuestro comportamiento y no a través de nuestro sentimiento. El sentimiento de conflicto tiene mucho que ver con un enfado con uno mismo, con una frustración constante, con autodecepción, porque no nos salen las cosas bien. Y ahí está el truco, porque estamos esperando que nos salgan bien. No somos capaces de asumir esa responsabilidad de influir en nosotros para hacerlas bien. Un buen comportamiento mejora la autoestima, un mal comportamiento la empeora. Por lo tanto, empieza ahí un bucle, que es el conflicto, me hace buscar llamar la atención, me siento mal porque he buscado conflicto, encuentre o no un frontón que me admita el conflicto o no, porque con que hay mucha gente en conflicto, a menudo hay muchas discusiones muy duras y absolutamente banales, pero al final se trata de ser feliz, ¿no? Pues el conflicto no acompaña. Como muy bien decías tú al presentar el programa, hagamos el amor y no la guerra. Hagamos el amor de la mejor manera posible. Para mí hacer el amor de la mejor manera posible se trata precisamente de querernos a nosotros mismos de verdad. Se trata de hacer el amor con uno mismo, se trata de por fin interesarme en mí, por fin saber quién soy, por fin descubrirme, porque mientras tanto estoy malbaratando la vida esperando que las circunstancias cambien o que los demás cambien. Yo tengo una alumna que en la primera clase me dijo, Xanos, es que mi familia tienen que cambiar todos para que yo esté bien. Bueno, eso es un conflicto extraordinario que tiene esa persona consigo misma y que lo proyectan los demás. Fíjate, pero textual, además os prometo que es cierto, ya sabéis que yo no digo mentiras. Ahí tenemos un trabajo importante por hacer, porque la necesidad de conflicto lo que lleva es constantemente a sentirse mal consigo misma, precisamente porque genera conflicto. Ahí hay un intento ahí como de canalizar rabia, como de canalizar emociones que no son asumibles y que en realidad no se canalizan, sino que lo que ocurre es que generan otro bucle y estamos ahí a punto, ¿no? El conflicto tiene que ver muy directamente con el sentimiento de culpa.
Las personas que buscan conflicto se sienten culpables, aunque no son culpables, se sienten culpables, y eso hace que busquen desahogar ese conflicto de culpa, porque no saben qué hacer con el sentimiento de culpa, como no sabe hacer la mayoría de la sociedad nada con sus emociones, ¿no? Nos han educado a esquivar la emocionalidad, nos han educado a rechazar la emocionalidad, y más esas emociones como la culpa y el miedo, esas emociones más duras, entre comillas, diríamos, como que no existen, ¿no? Y claro, al no haber gestión de eso, lo que hay es proyección de eso, ¿eh? El motivo del conflicto pues es uno mismo. No estamos enfadados con los demás solo nos hacen ver, nos hacen ese espejo, ¿no? que nos hace ver que tenemos enfado, y la mayoría de las personas no se dan cuenta que el enfado es consigo mismo. Y que además el sufrimiento, cada uno solo puede resolver el suyo. Y la persona que busca conflicto está buscando que los otros resuelvan su sufrimiento. Y eso no va así, la vida no funciona así. Por lo tanto, bueno, mira, yo antes estábamos fuera de antena, estaba con Liana precisamente, estaba ofreciendo una herramienta que funciona muy bien, y es la siguiente cuando estamos en conflicto, que es preguntarnos qué pasa. Primer paso. Ante ese primer paso lo que ocurre es que damos un paso atrás evitando el automatismo que tiene nuestro ego punto para esa situación o parecidas. El segundo paso es ¿qué siento ante lo que pasa? Eso me permite dar un segundo paso atrás, por lo tanto sigo evitando mi automatismo, el de mi ego, y por último, ¿cómo me comporto ante eso que pasa? Fíjate que tiene que ver con el gran bucle humano, que es el pensamiento genera emoción y la emoción genera comportamiento. Pues fíjate, si ante la situación de conflicto que tenemos nos preguntamos qué pasa, estamos analizando, estamos cuestionando lo que nos ocurre. Si buscamos la emoción, por primera vez encontraremos nuestro presente, porque estamos viviendo la vida en la emoción y en cambio la queremos resolver en lo mental, y eso es un error de cajón que está perjudicando muchísimo a la sociedad. La vida se vive en la emoción y se resuelve en la emoción. Y por último, ¿cómo me comporto? Es decir, ¿cómo actúo? ¿Voy a actuar como siempre o me voy a dar permiso para actuar de una manera diferente ante esa situación? Así se eludirían muchas necesidades de conflicto con esta herramienta. Por eso buscamos, nos centramos más en el conflicto externo en vez de ver el conflicto interno que todos tenemos, ¿no? Es decir, en vez de ocuparme de mí, ocuparme de mis emociones, ocuparme de mi relación, ocuparme de mi trabajo, de aquello que me hace estar insatisfecho o ser infeliz, ¿qué hago? Pues toda mi satisfacción la dirijo fuera, y la culpa, ¿quién la tiene? Los de fuera, los de arriba, que claro, como tienen mucho poder, yo no puedo hacer nada. A menudo ocurre que la persona se siente ya tan culpable que no puede admitir que ese conflicto tiene que ver con él. Sí. Porque como que ya cree que no le cabe en la mochila de la culpabilidad más mochila. Y eso hace que ya empiece a proyectar todo, y por lo tanto el conflicto es constante. Se convierte en una persona con comportamientos de conflicto constantes. Y allí donde esté y con quien esté va a generar conflicto. A mí me gustaría, son las 6:20 ahora mismo, estamos aquí en directo emitiendo desde Alex Comunica para todas las plataformas, habidas y por haber. Y me gustaría que todos los que estéis en el chat aprovechéis que tenemos un experto en inteligencia emocional aplicada como es Llanos, que es alguien que entiende muy bien las emociones, es el mago de las emociones. Yo no sé si a él le gusta mucho esta expresión. El propietario de las emociones. Pero a mí, sí, a mí, os lo digo, a mí, Llanos, ha habido momentos muy, muy desesperados por cambios que he hecho en mi vida muy radicales estos últimos meses, momentos de mucha ansiedad, y para mí, Llanos, pues ha sido, hombre, no diré salvación, porque a ti no te gusta que te digan eso, pero sí que es verdad que a mí me ha ayudado muchísimo, la verdad, las charlas que he tenido con Llanos. Y aprovechad esa sabiduría también pues, para hacerle preguntas. Sabes utilizar las herramientas que te proporcionan. Pero las proporcionas, sí, es como todo, ¿verdad? Que están ahí. Sí, para eso estoy. Así que podéis aprovechar, preguntar lo que queráis sobre algún problema, cualquier problema que tengáis, y al fin y al cabo en todo hay un conflicto emocional. Todos los problemas en origen son emocionales, ¿no? De conflicto. Entonces, cualquier cosa que os esté pasando, oye, explicadlo aquí en el chat. O sea, al fin y al cabo somos una comunidad, somos una familia, si es que estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos entre todos. Cualquier cosa que tengáis, problema, explicadlo aquí, que seguro que entre todos y sobre todo gracias a Llanos os podemos ayudaros o guiaros, orientaros de alguna manera. Por ejemplo, Liana, ¿qué te gustaría preguntar a Llanos? Va, ya que estás aquí. Pues a mí me gustaría preguntarle a Llanos, tú hablas, Llanos, de la importancia de la coherencia, ¿no? Sí. La primera pregunta, ¿por qué crees que es tan importante la coherencia? Y la segunda, ¿cómo podemos saber
que somos coherentes con lo que queremos? La segunda pregunta es muy interesante. A ver, te respondo por partes si te parece. A ver, la coherencia es muy importante porque sustituye al ego que quiere tener razón. O sea, yo quise tener razón durante 50 años de mi vida y así me fue. Sufrí enormemente y creo que malbaraté muchísimo de mi tiempo. Y además estuve en conflicto conmigo, con los demás, en fin, un verdadero guirigay de vida emocional, porque no sabía que la coherencia es que lo que piensa, lo que siente, lo que haga y lo que me diga, que es mi diálogo interno, que es lo que crea mis creencias, esté absolutamente alineado. ¿Por qué sufrimos? Fíjate que siempre que hay sufrimiento tiene que ver con una resistencia a la realidad. Nos oponemos a la realidad, por lo tanto eso es incoherente. ¿Por qué? Porque la realidad, fíjate, un instante después de nombrarla, ya has pasado. Por lo tanto, ya no podemos cambiarla. Sí que podemos reinterpretarla, porque al final todo es profundamente interpretativo. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber si estamos en coherencia? Cuando no hay sufrimiento en nuestro comportamiento, cuando vivimos en la superación de nosotros mismos. Para mí, el hecho de superarnos es lo que nos da aquella satisfacción en nosotros mismos, que va ligada directamente al crecimiento, y las personas que estamos en crecimiento somos felices, porque ya no vinculamos la felicidad a las situaciones o a los demás, sino a nuestra decisión. Yo me levanto por las mañanas y me digo, soy feliz a pesar de las circunstancias. Todos tenemos circunstancias de dificultad, la gracia está, la dignidad está en qué hacemos con eso que nos ocurre. Entonces, ¿tú crees que se puede estar en medio de la tormenta y sentir paz interior? Desde luego sí. Desde luego sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay tormenta. ¿Cómo me siento en la tormenta? En el reconocimiento de mi emoción está ahí el secreto. Si yo reconozco que esa tormenta me está generando miedo, me está generando inseguridad, me está generando rabia a lo mejor, si yo gestiono eso, mi comportamiento no va a ser el de luchar contra aquello que ya es realidad, por lo tanto pasado, sino vivir en el presente, respondiendo, dando respuesta y no reacción a aquello que está ocurriendo. Fíjate, el otro reacciona con su ego, como es normal, porque la mayoría de la gente está en el ego, ¿no? ¿Y yo qué quiero ofrecer? ¿Una reacción, otra de mi ego, o voy a ofrecer una respuesta? En la medida que somos capaces de dar respuesta a aquello que ocurre y a la otra persona, entramos en paz emocional. Puede haber muchísima tormenta o puede estar uno... De hecho, la resiliencia en el fondo sería eso, ¿no? Es el arte de saber sufrir. ¿Por qué? Porque sí, claro, el sufrimiento lo tenemos como muy... El sufrimiento lo tenemos como muy... ¿Cómo te diría yo? Como le damos demasiada importancia, o sea, le tenemos en un sitio en que queremos esquivarlo siempre porque tenemos mucho miedo de tener sufrimiento. Sí. Tenemos miedo de tener miedo. Nadie queremos sufrir. Bueno, pues eso es un error en sí mismo, porque el sufrimiento es inherente a la facultad del ego, que el ego está ahí para hacernos sufrir, es ese cabrón que ha creado la mente para hacernos sufrir en el pasado y en el futuro, por lo tanto está cumpliendo con su función. En la medida que nosotros no nos hemos hecho amigos de nuestro ego, no sabemos quiénes somos, no sabemos acompañarnos a nosotros mismos, ahí estamos ofreciendo una resistencia a la realidad, que estamos diciendo que para mi comodidad quiero que pase aquello que a mí me acomoda, y para mi comodidad quiero que los demás hagan aquello que a mí me acomoda. Claro, eso es profundamente incoherente, porque los demás viven otra película, tienen otras creencias, son otras personas únicas, están en constante cambio, tienen su vida, están en otra pantalla. Por lo tanto, fíjate que la coherencia está en que siempre, todas, las respuestas están dentro de mí, y nunca, ninguna está fuera de mí. Por lo tanto, la tormenta está ahí, y yo puedo estar en paz perfectamente, admitiendo que tengo la gestión de una dificultad ahí. Fíjate que ni tan solo utilizo la palabra problema. Sabéis que yo cuido mucho la semántica porque con esa semántica creamos nuestras creencias, ¿no? Por lo tanto, si digo problemas, como que ya me parece insuperable, sí. Que me parece ya muy complejo, ya no puedo, ¿no? Si digo dificultad, incluso cuando hablo de otros, mira esa persona, por ejemplo, cuando yo veo a una persona en conflicto, pienso, tiene una dificultad. No digo que tiene un problema, porque parece como que el etiqueto ya de enfermo. Claro, y lo pones además, le quitas dramatismo, si pones dificultad, claro. Le quitas el dramatismo del problema, el gran problema. Fíjate, qué importante es utilizar bien las palabras para sentirnos bien. Al final nosotros, aquella tormenta la estamos interpretando de una u otra manera. Pregúntate qué estás interpretando, porque es una interpretación. ¿Sí? Y, por ejemplo, aceptar que no acepto una situación es... Bien. Sí. Muy bien, ahí tienes tu sufrimiento declarado. Tengo conciencia de que no estoy aceptando una realidad, por lo tanto, con que hay una resistencia a la realidad, estás de espaldas a la realidad, por lo tanto te estás somatizando, por lo tanto estás sufriendo. Fíjate que sabemos que estamos en el ego precisamente porque sufrimos, porque el sufrimiento es inherente al ego. Ahora, ¿qué hacemos con ese sufrimiento?
A mí muchas personas me preguntan, oye, Chanos, ¿con que has sufrido 50 años? Claro, tienes ese nivel de conciencia. Yo no habéis entendido nada o no me he explicado nada bien. Al final, se trata de que atravieso el sufrimiento. ¿Cómo? Hablando con el sufrimiento, teniéndolo en cuenta. Fíjate, la gente quiere salir del miedo sin pasar miedo. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de tener miedo. Es decir, en cuanto olemos que podemos tener miedo, llegamos al pánico. Porque entramos en la exigencia de que yo no quiero tener miedo, yo no puedo tener miedo. Claro, eso no va a pasar, porque en aquel momento ya estamos sintiendo miedo. Por lo tanto, si la realidad es que sentimos miedo ante una tormenta, si no gestionamos ese miedo, si rehusamos ese miedo se va a transformar en pánico. Y vamos a achacar el pánico a la tormenta. ¡Wow! ¡Qué error! ¡Qué error de sufrimiento! Y se va a incrementar el sufrimiento. No, admito que siento miedo. Para mí son 3 pasos, ¿no? Reconozco el miedo, acepto que ese miedo está en mí y no en la tormenta, y finalmente lidero el miedo. ¿Cómo? Dejándole que haga. ¿Dejando? Que haga. Que haga. ¿Cómo? ¿Cómo? Sientes miedo y somatizas, ¿no? Sí. Pues deja que somatice el miedo, ¿no? Hazte amigo del miedo, déjale que haga su función y verás que como todas las emociones hace así y se va solito. Es como la fiebre, ¿no? La fiebre en el cuerpo tiene una muy función. Bien, buen ejemplo. Que es curarte, sanarte. Pues experimenta esa fiebre, deja que haga su función. ¿No? Si no experimentamos, fíjate, queremos resolver la vida. La vida no está hecha para resolverla, está hecha para experimentarla, para transitarla. Sí. Por lo tanto, si sientes miedo, acepta que tu realidad es que ante esa tormenta sientes miedo. ¿Qué pasa? Hay una tormenta, ¿qué siento? Siento miedo, ¿cómo me comporto? Porque claro, ¿lo puedes hacer con miedo? Claro que sí. Porque el miedo al final no existe como tal, ¿eh? Tú dices mucho, muchos años lo de atravesar el miedo. Claro. O sea, ¿eso es atravesar el miedo? ¿Dejar que el miedo penetre en ti? Claro. Porque hasta ahora lo hemos estado esquivando o rehusando. O rechazando directamente. Yo no quiero tener miedo, yo no puedo tener miedo. Pero entonces, uy, qué miedo de tener ¿eso miedo. no puede provocar que nos paralice? No. Si dejamos que el miedo... No hay ninguna emoción que mate. Que esa es la gran terribilización que estamos haciendo. Si tengo miedo, será al final. Claro. Eso será terrible y no lo voy a poder soportar. Claro que lo podemos soportar. Y de terrible no tiene nada. De hecho, no existe el miedo. El miedo primario del ser humano, que está en la inteligencia reptiliana, es aquel que es cierto que nos ayuda a sobrevivir como especie. ¿Por qué? Porque nos alerta de un presunto peligro, más o menos real. Porque hay interpretación, ¿eh? La fiera puede ser muy grande, pero a lo mejor es muy mansa. Y nosotros interpretamos que la fiera es muy grande y que es muy peligrosa. ¿Sí? El miedo que está ocurriendo ahora no es este miedo. Yo pongo siempre un ejemplo, pues me parece muy bestia y como muy expresivo. Si ahora entra aquí un individuo con una metralleta, vamos a tener miedo. Os prometo que eso sí que lo sé. Lógico. Va a saltar. Un miedo que hará que corramos, que nos pongamos debajo de la mesa, lo que haga falta. Se va a disparar la rabia por sentir injusticia, Claro. se va a disparar la ira inmediatamente y eso va a ayudar a tensar la musculatura a punto para huir o para enfrentarnos al miedo. Esa es la gran respuesta del ser humano. Lo que está ocurriendo en la sociedad y esa tormenta, ese miedo que sientes ante la tormenta, ¿es ese miedo? No. No tengas miedo a acercarte al micrófono. No. Es que Víctor me está No, indicando. no. Es importantísimo esto de que el miedo, experimentarlo, el miedo obviamente es útil, nos ha Claro. ayudado a sobrevivir durante todos estos siglos, pero es cierto que llega un momento que no puedes estar con ese estrés continuamente. ¿Por qué? Porque no lo entendemos, entonces nos escapamos del miedo. Y estamos en una sociedad que es perfecta para eso, porque tenemos tantos estímulos, tantas distracciones, que es muy fácil escaparse del miedo, pero sigue estando ahí. Siempre El motivo te persigue. sigue estando ahí. Fíjate, hay una frase que creo que era de Carl Jung, que es muy buena, que me encanta, que dice: la vida es tan sabia que una y otra vez te va a presentar la misma situación hasta que la resuelvas. La resuelvas quiere decir afrontar el miedo, superar el miedo. El miedo se supera. ¿Cómo? Pues pasando miedo, ¿eh? Sí, Haciéndolo con haciéndolo. miedo. Porque no es miedo, es una terribilización que estamos haciendo de Bien. una situación. Estamos terribilizando. Si ocurre esto, la tormenta. Si ocurre esto en la tormenta, será terrible y no lo voy a poder soportar. Ese es el diálogo interno. Se ocurre, que no ha ocurrido. O sea, es Si una no va a ocurrir irrealidad. nunca, no va a ocurrir, porque es profundamente neurótico. Eso ya nace neurótico. Es una terribilización de una mente especulativa. Eso es atravesar el miedo. De hecho, aquí en el programa hemos hablado muchas veces del problema de la procrastinación, de postergar las cosas. ¿Por qué? Tú postergas algo que te da miedo porque crees que hacer esa llamada a esa persona o tener esa charla incómoda con esa persona, que va a ser el fin del mundo y que aquí se va a acabar absolutamente Esa todo. terribilización. Y al final tienes hacer esa llamada o tienes esa charla y te das cuenta de que no había para tanto. En tu mente era mucho peor de lo que ha sido en realidad. A mí me llaman personas, a veces alumnos: oye, Chanos, ¿no sabes qué me ha pasado esta noche? No he dormido en toda la noche, oye, va a ser terrible. Calma, esto que te estás haciendo sufrir no va a pasar. ¿Cómo lo sabes? ¿No lo sabes? Nos hemos hecho pequeñito ante la circunstancia porque la mente es especulativa
Y percibimos la circunstancia como muy real y como muy exagerada. Y claro, nos hemos hecho diminutos ante la situación. Sí. No va a ocurrir eso, es absolutamente neurótico. No va a ocurrir. Sí, no sé quién decía, mi vida está llena de desgracias que jamás sucedieron. Exacto, sí, hay una frase muy buena por ahí, sí. Efectivamente. Bueno. Claro, está constantemente especulando, haciendo, y va a sufrir, y va a pasar esto y tal, y va pasando el tiempo y mira atrás y dice, pues no pasó. Lo que pasa, y esto es cierto, es decir, aquí decimos cosas que suenan muy bien, son muy bonitas, ¿no? A veces son frases típicas de libros de autoayuda. Por ejemplo, la frase que ha dicho Liana, pues tiene más razón que un santo. El problema es que luego no la aplicamos. No la aplicamos. Y la gente que nos ve y dice, no, si tenéis razón. Y sí, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque nos faltan herramientas de gestión emocional. Porque si a ti no te dan herramientas de gestión emocional, no te explican precisamente cómo atravesar el miedo, cómo asimilar ese miedo, o por ejemplo, cómo asimilar la tristeza, cómo aceptar también la tristeza, tienes el riesgo de bloquearte o caer en una melancolía o caer incluso en una depresión. Entonces la cuestión es, cuando tenemos ese miedo que es tan atroz, que está en nuestra mente, lo sabemos, que puede ser miedo o puede ser incluso tristeza. Es decir, ¿qué hacemos en esos casos para que no nos controle tampoco? Es decir, que tampoco eso nos bloquee, ¿no? O nos dejemos llevar por todo eso, nos instalemos ahí y no podamos salir y caigamos en el pozo. Reconocer, aceptar y liderar. Esos 3 pasos. ¿Sabes? Reconocer, aceptar y liderar. Fíjate, acuérdate que siempre hablo de que la psique para mí funciona a 3 tiempos. Y fíjate que siempre son 3 tiempos. ¿Por qué? Porque me doy permiso para no entrar en el ya, en la necesidad neurótica que todo se cumpla ya. Porque eso es otra exigencia que no se va a cumplir y que va a hacer sufrir más. Por lo tanto, me doy permiso, primero para reconocer, ¿es miedo lo que siento? Pues sí. Cuando ya sé un poco más, ya tengo un poco más de conciencia, digo, no, es una terribilización. Por lo tanto, me estoy lanzando ya un mensaje diferente. Porque si es una terribilización, está claro que estoy interpretando. Por lo tanto, puedo cambiar mi interpretación, evidentemente. Finalmente, reconozco que eso está en mí. No está en la tormenta, ni en las circunstancias, ni que el otro ha hecho o ha dejado de hacer. Eso está en mí. Es mi interpretación del comportamiento del otro. El otro tiene el comportamiento que cree oportuno. Sí. Y yo decido si eso me hace rabia o no me hace rabia, si me da miedo o no me da miedo, o si me da tristeza o no me da tristeza. Pero tú reinas en tu estado de ánimo. Claro, eres tú quien decide. Absolutamente. Somos lo que pensamos y somos lo que comemos. Así de sencillo. Yo lo digo siempre, ser feliz es muy simple. Lo que no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos creados durante muchísimos años que tienen que ver con dar respuesta a las necesidades neuróticas del ego. Sí. Y nosotros estamos ahí como ausentes de nuestra propia vida. Son reacciones mecánicas, automáticas. Absolutamente. Por eso yo siempre digo, a una reacción del ego de uno, yo voy a ofrecer una respuesta que tiene que ver con mi nivel de conciencia. Porque si ofrezco una reacción, ya está, ya tenemos el conflicto servido. Reconocer, aceptar y liderar. Ahí lo tenéis, esos 3 pasos. Chanos, ¿y tenemos que hacer aquello que nos da miedo? Sí. Mira, fíjate, ¿me permites un ejemplo? Me sentí muy bien. Fue un día que me sentí muy bien. Yo había impartido una ponencia, creo que era en enero, febrero, en pleno invierno del 2018, en mi querida Garrocha, en un pueblo, y al cabo de unos días paseaba yo por el pueblo y se me acerca una señora y me viene así señalando, a usted, yo le quería ver a usted. Y bueno, yo me paro, la atiendo, le pregunto, ¿y qué me quería decir? Dice, usted, por favor, dígame qué tengo que hacer. Bueno, como si yo tuviese ahí la pastilla, abra la boca, que le doy la pastilla. Y en aquel momento, claro, yo siempre tiro de intuición, vosotros que me conocéis lo sabéis, me salió del alma y me dije, usted lo que tiene que hacer es aquello que le da miedo. Me giré y me fui con una paz tremenda, porque le había dado la mejor pastilla del mundo. Le había dado la mejor pastilla del mundo. Le había confrontado con su realidad. Usted está muerta de miedo y precisamente lo que toca es enfrentar su miedo, porque ese miedo, repito, no existe. Es ficticio, es irreal, es una creación del ego. No existe ese miedo. Ese miedo es una terribilización. Por lo tanto, si aquello que nos da miedo, por fin interpretamos que nos damos permiso para superar ese miedo, vas a ver tú, ¿cómo se siente una persona que supera sus miedos? Es una pasada. Yo lo veo constantemente en mis acompañamientos, es una pasada. Personas, mira, ayer tuve por la tarde una clase hasta las 7 con una chica que en 2 meses, es una pasada, es increíble. Está haciendo una transformación de su vida increíble, en solo 2 meses. Nos estamos viendo cada semana, ha tenido todo el soporte que ha necesitado, hemos estado ahí trabajando. Cuando hablas de transformación, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que está cambiando? A la capacidad de superar aquello que nos hacía sufrir. Y con realidades tormentosas, podemos estar muy bien.
porque nosotros no podemos cambiar la realidad, podemos interpretarla de otra manera, mejor. ¿Por qué nos da miedo una tormenta? ¿Por qué nos da miedo el conflicto? Pero si es inherente al ser humano. ¿No podemos cambiar la realidad? No, podemos influir en mejorar nuestra realidad para interpretarla mejor, que es lo que hacemos en los acompañamientos. Entonces, todo esto que nos cuentan de la ley de la atracción, que se visualizo, siento en mi interior o se manifiesta afuera. Yo te voy a dar mi modesta opinión. Sí. Es cierto para mí que somos energía y por lo tanto estamos todos interconectados. Sí. Pero eso de que yo lanzo una idea y el universo se hace cargo de ella, eso a mí me parece muy poco racional. Y nosotros somos seres emocionales que razonamos. Por lo tanto, el segundo apartado nuestro, el segundo estado secundario, no primario nuestro, es el que nos da paz, que es la gestión que hacemos aquí para que aquí se viva de otra manera, se viva mejor. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo creer en eso. Que en algún momento a mí mismo me ha ocurrido que he deseado mucho algo y ha ocurrido, sí. Y a mí, ¿eh? Eso es cierto. Y a Liana también. Pero claro, fíjate, no como una manera de funcionar por el mundo. ¿Por qué? Porque si no, estoy anhelando que ocurran cosas sin yo influir. No va a pasar. Mayormente no va a pasar. Solo porque lo deseemos no va a pasar. Si nosotros hacemos un plan de acción sobre eso que deseamos, hacemos una estrategia, nos involucramos en nosotros mismos, verás cómo sí que pasa. Pero si no estamos esperando que las circunstancias cambien, ya volvemos. Siempre hay, los demás tienen que cambiar, las circunstancias tienen que cambiar. Eso es la locura infinita. Eso es la locura. Así está la sociedad. Que al no tener herramientas está esperando que todo cambie. Vamos a salir de esta a través, a mi entender, a través de la responsabilidad personal. Sí, absolutamente de acuerdo. Pues ya, chicos. Es que eso es hacer magia. Cuando decimos, la magia, a veces pensamos, hacemos un ritual, no hacemos absolutamente nada, es decir, nos quedamos sentados en el sofá en casa y ya viene el hombre o la mujer de nuestra vida y llama a nuestra puerta y dice, hola, soy el amor de tu vida, he venido aquí a pasar un rato contigo. Claro, eso no sucede. Eso no sucede. Pero sí que es cierto que somos energía, la energía es emoción, y sabemos gestionar la emoción a la energía. Sí que podemos dar una intensidad vital, tener un enfoque, una determinación que acompañado de un buen plan de acción nos permita conseguir eso que deseamos. Eso sí que... Y eso es magia, eso es la magia. Fíjate, esa magia se produce cuando empezamos a entender que el ser humano nos volvemos solo por dos motivos, o por interés o por necesidad. Sí. El interés va ligado, y lo decía ya Aristóteles, al deseo. El deseo es el gran motor de la humanidad. Todo aquello que hacemos deseando, ponemos en funcionamiento no solamente la energía, sino la química del cuerpo y todo nuestro poder, que es enorme, de todos nosotros. Es mucho mayor del que conocemos, porque claro, lo tenemos escondido bajo autoestima, bajo miedos, bajo culpas. Pero tenemos un poder increíble. Y finalmente, ese deseo contiene en sí mismo actitud, que es a lo que tú te refieres. Una buena actitud ante la vida, ante la tormenta, es fundamental. ¿Por qué? Porque una buena actitud me da la capacidad de creerme que puedo superarla. Y no estoy en el no puedo o no me lo merezco. Estoy en el puedo y me lo merezco. Y finalmente, al revés, cuando las personas viven en la necesidad de que todo cambie o los demás cambien, lo que ocurre es que estamos en el anhelo. Y el anhelo ya lo dice la palabra. Estamos esperando que caiga del cielo el maná. Y el maná no va a caer. Y ese anhelo contiene en sí mismo expectativa, que es el preámbulo de la decepción. Me pongo la soga al cuello. En el momento que me pongo la expectativa sobre una circunstancia o sobre una persona, me estoy poniendo una soga al cuello. La expectativa es una soga al cuello. ¿Qué queremos vivir? ¿La pareja desde la necesidad o desde el interés? ¿Qué queremos vivir? ¿La vida desde la necesidad o desde el interés? ¿Qué queremos vivir con las relaciones personales? ¿Cómo queremos vivir? Pues yo creo que casi todos siempre nos comportamos por necesidad. Unas necesidades que ni tan siquiera son nuestras, son las neuróticas de nuestro ego, que aún no hemos descubierto, y que es nuestra segunda piel, y que el cabrón es inteligente, es perseverante, va a estar toda la vida con nosotros, y además es muy sutil, tanto que a la mayoría de la gente no le impide ver que la responsabilidad está en uno mismo, y que, por lo tanto, ¿cuál es la mayor responsabilidad? ¿Cuál es la mayor? La coherencia. Coherencia. Claro, es la palabra. Defíneme coherencia. ¿Qué es coherencia? Lo que siento, lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que me digo están absolutamente alineados. Por eso estoy en paz. Pues somos todos muy incoherentes, Claro. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Mira, fíjate, ¿por qué somos incoherentes? Porque hemos creado un ideal de nosotros mismos que es ese que hipócritamente queremos que quieran. O sea, queremos que nos quieran. Y para ello, en vez de mostrarnos como somos, les mostramos un personaje. Toma castaña, toma incoherencia. ¿Vale? Con que no lo quieren, se nos genera un vacío interior brutal. Ahí está el truco. Hemos creado un ideal que tiene que aprobar, además, fíjate, con una orden durísima, una exigencia tremenda. Tienes que ser aprobado y querido
por todos y siempre. Por lo tanto, hemos creado un personaje frágil, absolutamente frágil. Tengo una alumna, muy potente ella, extraordinaria, que me viene un día y me dice: Chanos, por favor, quiero que me enseñes por qué tengo la piel tan sensible, por qué tengo la piel tan fina. Eso es de una madurez increíble. Porque se da cuenta de que se enfada por todo. O sea, lo ha reconocido, lo ha aceptado Pero y está a punto de liderar. Primer paso, los 3 tiempos, toma de conciencia. Tiempos. Luego aprendemos y finalmente integramos aquello que primero hemos aprendido y antes solo fue una toma de conciencia. La toma de conciencia, es decir, yo me enfado por todo y estoy en rabia siempre porque es que todo me enfada. Bueno, no todo te enfada, no. Tú te enfadas ante todo, que es muy diferente. Fíjate que yo, el primer paso que di en este acompañamiento que empecé con Seanos ya en agosto del año pasado, y aún sigo porque tengo mucho trabajo por hacer ahí, hay que trabajar muchas cosas, me di cuenta de que yo hacía programas de radio o me dedicaba a esto por necesidad, realmente. Por necesidad. Primero, sobre todo de ser reconocido. De ser deseado, de ser querido. Necesidades de tu ego, no tuyas. Necesidades tu del esencia ego. No necesita eso para nada. Claro, y eso, en cuanto lo acepté, me desarmé del todo. Se me cayó una máscara. Y os lo digo, yo me enfrenté a un vacío existencial, porque toda mi vida me había llevado por la necesidad. Y de repente, ¿qué? ¿Y ahora qué? Ahora que no hay necesidad, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hacer programas? ¿Dejo el canal de YouTube? Se me pasó por la cabeza. Os lo digo, se me pasó por la cabeza tomarme un año sabático y decir: voy a hacer otra cosa, porque me he dado cuenta de que toda la vida lo he hecho siempre por necesidad de ser querido, de ser... Y veía que eso no era bastante motivación, y os diré más, eso me llevaba a sufrir muchísimo. Fíjate, habías creado un ideal de ti mismo, de ese personaje, ofrecías un personaje que no era nunca suficientemente querido. ¿Por qué? Porque ese amor es muy neurótico, es muy voraz. Y la expectativa es tan elevada que nunca se satisface. Claro. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues hice un cambio. En vez de necesitar, empecé a, obviamente, interesarme por lo que hago, pero sobre todo a comunicar desde la responsabilidad, de lo que siempre hemos hablado, ¿no? No se comunica desde la vanidad, sino desde la responsabilidad. Bueno, y en eso estamos, ¿eh? En eso estamos, porque aún mi ego es mi ego es... Todos los egos. Y a veces sale, Son muy suyos. Pero son grandes maestros, ¿eh? Eso si sí. no tuviésemos ego, habría que inventarlo, que quede claro. Eso sí. Porque si son no, ¿cómo lo necesarios. superaríamos, verdad? Me refiero que es muy importante esto, ¿eh? Es decir, distinguir entre necesidad e interés. ¿Estamos con alguien por necesidad o estamos por interés? ¿Estamos en un trabajo por necesidad o estamos por interés? ¿Estamos haciendo algo porque lo deseamos o estamos por necesidad? Si estamos por necesidad, ya sabéis, de eso al sufrimiento hay un paso, de eso a la tristeza hay un paso, de eso a la depresión también puede ir un paso. Y luego somatizamos y vienen las enfermedades y viene todo lo que nos pasa. Pasa factura. ¿Me permites un ejemplo personal? Yo tengo una comunidad de WhatsApp importante, porque durante años la he ido procurando, y tú lo sabes. En un momento dado escogí a una serie de personas, que las conozco todas ellas, pues las conozco a toda mi comunidad, la conozco personalmente prácticamente a todos. Y hice una pequeña encuesta, aprovechando eso que hago a veces de mandar un buenos días o mandar información de inteligencia emocional, bueno, buscando siempre aportar, ¿no? y compartir. Hice una pequeña encuesta y se trataba lo siguiente: ¿con quién vives? ¿Con quién tienes miedo de perder o con quién quieres? De verdad, no haré más la encuesta. Porque el resultado fue, primero, de muchísima sinceridad, muy agradecido, porque la gente me contestó con muchísima sinceridad que un porcentaje elevadísimo estaba viviendo con quien tiene miedo de perder. Por lo tanto, había un reconocimiento implícito que estoy malbaratando mi vida. Porque cuando la pareja no nos ofrece aquello para lo que está diseñado la pareja, que es el soporte, que es aquel apoyo, aquel equipo que hacemos en pareja, aquel entenderme, comprenderme, aceptarme y al otro, en consecuencia, la pareja no tiene sentido. Por lo tanto, nos aferramos al que tengo miedo de perder. ¿Qué tengo miedo de perder? Las necesidades neuróticas del ego. Que si tal, que si dónde viviré, que si cómo me lo haré, que si tal, que si me faltará, que si llegaré a casa estaré solo, que bueno, todas esas... si me permitís, todas esas vanidades del ego que están ahí. Has tocado un tema espinoso, el de la pareja. Y esa pregunta es muy provocadora. Se lo estoy dedicando a una querida amiga y colaboradora. Es muy provocativa aquello de decir, ¿estás con quien tienes miedo de perder o estás con quien quieres estar? Claro, la diferencia entre interés y necesidad. Necesidad, deseo. Pero entonces, una pareja ¿qué tiene que ser? ¿Una amiga? ¿Un amante? Es decir,
¿Cómo tiene que ser una relación de pareja? A mi modo de entender, yo tengo un trabajo hecho sobre el Sí. mundo de la pareja, sobre la comunicación en pareja, que es a lo que yo me dedico Sí. en los acompañamientos de pareja, me dedico a mejorar la comunicación. Para mí la pareja sobre todo tiene que ser compañero, porque tenemos el privilegio de acompañar a algo en lo más sagrado, que es la vida. Y cuando ese compañero uno siente soledad no estando sola, ese es el momento claro que nos indica de que esa pareja o hay una reinvención, o hay una mejora en la comunicación, hay un entender, comprender y aceptar, o esa pareja no tiene sentido. Muy simple, ¿eh? Fíjate que nos han educado en una cultura muy, muy curiosa, que dice que el amor es para siempre, ¿no? Y claro, fíjate, contactamos con las personas, nos atrae de la persona aquello que es diferente a nosotros. Sí. Cuando ya la tenemos con nosotros la queremos cambiar, porque no aceptamos la realidad y queremos que para nuestra comodidad el otro o la otra tiene que cambiar, ¿no? Pero lo más importante es que no nos damos cuenta de que nacemos en pareja por un puñetero y puro instinto sexual, absolutamente solo sexual, lo llamamos enamoramiento eso, que eso hace su curva emocional, como máximo dura 18 meses. 18 meses. Durante esos 18 meses no hemos visto nada del otro que no nos guste, porque no hemos querido verlo, porque la dopamina no impide que lo veamos. A partir del mes 19 ya, Claro, y ahí aquello que te hacía gracia ya no te hace tanta gracia. Claro, ya ha empezado el conflicto. Pero el conflicto, fíjate, volvemos a lo que decíamos al principio del programa, Sí. está en uno mismo, que empezamos a entrar en la decepción que he escogido mal, que no he acertado, que este no hace lo que yo tendría que hacer para mi comodidad. Y ahí empieza. Las parejas creo que de media hora, las jóvenes que se casan duran 5 años, que es justo el tiempo de ese 18 meses y no sé qué tal, y empezar ya a enfadarse constantemente, conflicto continuo, tirarse los trastos por la cabeza, tal. Pasan de la simple diferencia de criterio al conflicto con una rapidez brutal y por lo tanto a la discusión, que entonces ya hemos perdido los papeles y justo ya deshacer la hipoteca otra vez. Y, bueno, Pero entonces la pareja para toda la vida, eso es un invento, no existe. yo creo que puede existir la pareja por muchos años y podría ser para toda la vida si hay la capacidad de tomar conciencia de la reinvención. Es decir, si no, fíjate, nos atrae de aquella persona en un presente aquello que nosotros admiramos, ¿no? Bueno, eso nos enamora, muy bien. Pero eso, tú imagínate que buscas seguridad en otra persona y la encuentras en una determinada y eso te enamora, esa persona me ofrece seguridad. Esa seguridad, si tú creces, al cabo de un tiempo ya no tiene ningún sentido. No. Porque uno ya no tiene la necesidad de seguridad, ya no tiene el interés de tener seguridad, porque ya lo ha adquirido por sí mismo. Por lo tanto, el otro se queda esperando que aquello que le ofreció un día siga funcionando para siempre. Bueno, la incoherencia está servida, lo vemos, ¿verdad? Tanto, una manera de tener una pareja sana, ¿no? Y que pueda durar mucho tiempo, el tiempo que sea, pero que sea de calidad, es que los dos mejoren continuamente. Para mí sí, y sobre todo porque hay un tema muy, muy importante, que es la intimidad. Intimidad. La sociedad confunde la intimidad con la sexualidad. Y la sexualidad puede ser una parte de la intimidad. Pero no es todo. No. Fíjate, llegamos a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien, sí. Mira, hoy he tenido un acompañamiento duro. Que la persona, jolín. Hoy he tenido una reunión con un director general, que jolín no me lo ha puesto nada fácil. Oye, ¿a ti? ¿Cómo te ha ido? No, bien, sí, yo he estado por aquí, tal. Bueno. ¿Eso es mostrar interés por el otro? Vamos, no tenemos ni idea. No tenemos ni zorra idea. Si yo, después de explicarme que ha tenido un acompañamiento difícil, que ha tenido un director general, no sé qué tal, le pregunto, oye, ¿y esas situaciones que has vivido, cómo te hacen sentir en este momento? En aquel momento estoy entrando en intimidad. Estoy apelando aquí, no aquí. ¿Cuántas parejas preguntan a su pareja cómo se sienten? Muy pocas. No es lo mismo preguntar cómo estás, que a veces lo decimos por cortesía, que es mental y se dice por cortesía, a preguntar cómo te sientes. Vamos a hablar de cómo te sientes. Fíjate, eso es intimidad. Pregúntale a muchas personas cómo se sienten, pruébalo a partir de que acabemos el programa, y verás como todos te dicen con qué piensan. Dirán bien o mal, ¿no? Exacto. Bien o mal. Eso es ego. Claro. Eso es ego. Si no me atrevo a entrar aquí porque la gente está huyendo. No te dirán, de su emocionalidad. me siento triste por esto, tal. Muy pocas te dirán. Muy pocas. Porque hay una desconexión. Fíjate, la mayoría de la gente vive solo con un tercio de su ser, que es el mental. Se han olvidado de lo emocional y de lo intuitivo. Claro, ¿cómo quieres que no haya conflicto? Estamos en guerra constante, vamos. Bueno, es lo que tiene dedicarse tanto al hemisferio izquierdo y dejar de lado el hemisferio derecho. Me explicaba una alumna que trabaja en una tienda muy importante y que tiene muchísimas visitas cada día,
que la gente ahora llega desesperada, que les monta por cualquier cosa unos pollos tremendos, porque están en conflicto constante consigo mismos. Muy irritados. Pero una cosa bárbara, es decir, como que les preparan lo mejor posible para atender situaciones incluso de riesgo, porque es que la gente se abalanza, la gente insulta, la gente por cosas nimias se enfada muchísimo. ¿Por qué? Porque llevan dentro un conflicto no resuelto, que es la desesperanza esa que produce el no saber cómo gestionar la emoción. Porque claro, ese personaje que hemos creado, al final nos crea ese vacío existencial. Fíjate, le damos toda la energía al personaje y al hacer así nos olvidamos de nosotros. Y aquí se nos crea ese vacío. Que ese vacío, en estos momentos que ha habido la situación de pandemia, que lo ha exagerado muchísimo, ese vacío en estos momentos en muchas personas es muy grande, muy grande. Y claro, proyectan la culpa en los demás. No asumen su responsabilidad de que ese vacío está en sí mismos y que solo se sentirán bien si se trabajan a sí mismos. Porque tu sufrimiento solo lo puedes resolver tú, que es lo que estás haciendo. Yo te facilito herramientas, pero la solución es tú. El tuyo solo tú y el mío solo yo. Sí. El sufrimiento es unipersonal. Nadie ni nada puede cambiar nuestro sufrimiento. Y solo se madura cuando se atraviesa el sufrimiento y cuando se atraviesa la tristeza. Yo aquí hay una película que seguro que la habéis visto, además la he comentado muchas veces, pero nunca dejaré de recomendarla, que es Inside Out, que es una obra maestra de Pixar, de dibujos animados, Del Revés, en castellano es Del Revés, que es una película en la que la protagonista pues es una niña que va creciendo, ¿no? Y en esa niña hay varias emociones y cada emoción es un personaje. Está la ira, está la alegría, está la tristeza, y hay un momento de la niña, el momento, sobre todo cuando es niña y demás, que hay una que es la que lidera, que es la alegría, ¿no? Incluso dejan de lado la tristeza. La tristeza es como el amigo coñazo que está todo el día llorando y la dejan ahí aparcada, no le hacen puñetero caso. De hecho, pues a veces la dejan encerrada en algún sitio para que no moleste, ¿no? Que no moleste la tristeza. Pero llega un momento que por los cambios que se avecinan, porque la niña también cambia de pueblo, deja a los amigos, vienen las primeras frustraciones, las primeras expectativas, las primeras desilusiones, ¿no? En que no es suficiente con la alegría, ni es suficiente con la ira. Y en ese momento toma protagonismo aquella emoción que estaba tan denostada, que estaba encerrada, que era la tristeza. Y a través de la tristeza es cuando la niña madura y deja de sufrir. Por eso no tenemos que rechazar la tristeza. La tristeza es una gran aliada. ¿Crees que es casual que esa película hable de esa manera de la tristeza? No. Te voy a decir por qué. La tristeza es la emoción que conecta con nosotros. Sí. Por lo tanto, y os lo digo en serio, y sabéis que yo no digo mentiras, a veces me siento triste y si puedo, si me es posible de una manera sin perjudicar, cancelo planes y cancelo eventos. Porque me quedo en casa a sentir la tristeza. Le das su espacio a la tristeza. Lo ves como una oportunidad para conocerte mejor. Es que tenemos derecho a sentir lo que sintamos, sea lo que sea. Es nuestra emoción. Por lo tanto, me doy permiso para sentirme triste, porque sé que además hay un enriquecimiento tremendo ahí. Y entonces, en vez de hacer ver que no estoy triste, que es lo que hace la mayoría de la gente, me refugio en mí mismo y me busco. Y siempre descubro. Y me doy permiso. Y días que es que como que no hago casi nada, es que no tengo necesidad de hacer nada. Y por ejemplo, Chanos, cuando la tristeza se prolonga muchísimo en el tiempo, ¿no? Eso ya es otra cosa. Y uno incluso siente que ha perdido la ilusión, el interés por la vida. Eso es otra cosa. Ahí, ¿qué podemos hacer? Mira, ¿no? primero Que incluso hay personas, ¿no?, que se plantean el suicidio o el no querer continuar. ¿Qué pueden hacer? Esos estados pseudodepresivos o depresivos, esos estados no están creados por la tristeza normalmente. La mayoría de las veces están creados por una ira mal canalizada. Que eso conlleva una tristeza. Pero ahí hay una ira, hay un enfado, ese famoso conflicto con uno mismo, que no está canalizando esta ira. No sabemos qué hacer con la emoción de la ira. Por lo tanto, vamos callando, y eso acaba como que pudiendo con nosotros. Y ahí nace la tristeza. Que hay depresiones que nacen de tristeza prolongadas también, pero sobre todo hay un estado que se llama melancolía, que es un estado muy curioso porque es como para muchas personas como agridulce, en el sentido de que por un lado no quieren sentir esa melancolía y por otro lado la abrazan como si fuese una ¿sabes? Una salsa de estas alemanas agridulces que compara ambas cosas, ¿no? Porque no saben qué hacer con eso y al mismo tiempo eso les permite estar en un estado de victimismo tremendo. Y eso es un minuto antes de la depresión, ¿eh? Es un minuto antes de la depresión. Hay muchísimas personas en esta sociedad que están en melancolía.
Claro, si no intervienen, si no hacen algo por sí mismas, pues pueden entrar en estados de depresión. Estados de depresión no son broma. Además, la depresión y las ansiedades y los estreses se tocan por los puntos. Es decir, ¿qué hacemos que no hacemos? ¿Qué hacemos que no hacemos? ¿Tú acompañas también a personas con depresión y Sí, estos estados de melancolía? Sí, porque al final vas viendo cómo ellas poco a poco, y cuesta a veces, y algunas incluso toman medicación por prescripción médica y tal, y el acompañamiento de eso no es nunca fácil. Tampoco hago muchos porque como que requieren, de la manera que yo hago los acompañamientos, requieren mucha intervención mía, pero al final las personas van descubriendo que sí que pueden y sí que se lo merecen, de que ese estado es temporal y que pueden salir de ahí, porque tiene que ver mucho con las creencias. Es decir, hay traumas no resueltos, por lo tanto toca resolverlos. Ahora sobre todo hay mucho trauma, mucho estrés postraumático, y hay mucha gente que está arrastrando traumas desde siempre y que no han tenido conciencia, como que con que han quedado atrás en el tiempo están sin resolver, y la vida se lo sigue presentando y siguen sin resolverlo. Por lo tanto, bueno, estados depresivos, poca broma. Tengo por aquí, Xanos, algunas preguntas para ti en el chat. Aprovechamos estos últimos minutos para contestar preguntas de nuestros amigos. Desde luego. María Magdalena dice: Xanos, ¿cómo superar la ansiedad ante la falta de salud? Me falta salud y eso me provoca mucha ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira, básicamente estas cosas están basadas en las creencias que tenemos. Es decir, tú tienes apego a tu salud como no teniendo conciencia suficiente de que la salud cada día perdemos un poco. Cada día es un día menos y no un día más. Por lo tanto, apegarnos a la salud nos genera mucho conflicto personal. Entiendo perfectamente que le ponga muy ansiosa, pero ahí hay un apego. Apegarse a la salud o apegarse a la muerte es durísimo. Por lo tanto, lo que toca es cambiar las creencias de ese apego a la salud. Es decir, aceptarnos incondicionalmente de que cada día somos orgánicos, cada día empeoramos un poquito, nuestro organismo pierde un poquito cada día, y por lo tanto, vía aceptación incondicional de uno mismo, por si no estamos negando nuestro propio organismo. Claro, ahí vuelve a haber un conflicto, hay una incoherencia. Entonces, ¿qué le podemos recomendar o qué le podemos decir para que haga alivie? Un trabajo personal buscando la aceptación incondicional de sí mismo. Está como negando la evolución de su cuerpo. Liliana Van, desde Argentina, dice: yo siento ansiedad y miedo y lo somatizo en el cuerpo. Y ya me cansé de esto, de enfermarme. Es que es cierto, es decir, somatizamos, y el origen de muchas patologías, dolencias y enfermedades son sobre todo emocionales. Por eso es tan importante saber gestionar bien las emociones. No solo es una cuestión de poder atravesar la tristeza o poder ser más feliz con uno mismo, más satisfecho y evitar, bueno, no evitar, sino simplemente bajar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento, sino sobre todo es una cuestión física. Es decir, si gestionas mejor tus emociones no enfermarás tanto. ¿Qué le podemos decir a Liliana por esa ansiedad y miedo que tiene, que lo somatiza en el cuerpo? Bueno, primero aclararle que todos somatizamos en el cuerpo. Todos. Es decir, al final las creencias que tenemos generan un tipo de emoción. Cuando la mente le exigimos que sea diferente la realidad de lo que es, la mente no entiende ese mensaje y somatiza. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que el cuerpo tiene toda la información. El cuerpo es, por un lado, quien tiene toda la información porque es quien representa el sufrimiento que está oculto, y por otro lado es el que está conectado con el universo. Fíjate que sin cuerpo no habría ni mente, ni alma, no habría nada. No seríamos. Por lo tanto, el cuerpo tiene toda la información. ¿Qué ocurre? Que esa ansiedad tiene que ver con que está exigiendo que la realidad sea diferente de lo que es. Y la está exigiendo en un futuro. Es decir, estamos preveyendo un futuro terrible y estamos ahí. Pues la ansiedad tiene que ver, sí, como la depresión tiene más que ver con el pasado, con reparar el pasado, la ansiedad tiene que ver con que queremos un futuro de una manera determinada. Y si no es así, ya somatizamos. ¿Por qué? Porque exigimos que sea así. Si ella entra en el mundo de la preferencia, dejará de somatizar. Si en vez de exigir que la vida sea como ella ha diseñado, que prefiera que la vida ha sido como ella ha diseñado, y bajará profundamente su ansiedad. Toma buena nota. Mira, por aquí dice Ariela, dice: he leído un libro de antropología que una tribu, para canalizar la ira cuando moría un ser querido, para canalizar esa ira, salían a cortar cabezas.
Bueno, yo creo que no es necesario recurrir a eso, ¿no? Bueno, eso es un para buen canalizar conflicto, la ira. eso es un buen conflicto. Eso es un buen conflicto que genera otro buen conflicto. Cuando sentimos mucha ira, ¿qué hacemos, Llanos? Porque la ira, Bueno, o la canalizamos bien, fíjate, la enfocamos, la utilizamos como fuego. Fíjate, lo ideal es gestionarla, es decir, Mm. volvemos a lo mismo, reconozco que siento ira, acepto esa ira y finalmente, ¿qué hago con esa ira? Porque que tengamos ira nos da permiso para pegar portazos, para insultar al otro, para subir el tono de voz, para querer humillar al otro, o somos capaces de madurar y aceptar esa ira como nuestra y gestionarla de otra manera, teniendo un buen comportamiento precisamente que canalizará esa ira. La canalización de las emociones tiene que ver con llevarlas a un buen comportamiento, llevarlas a algo que nos haga sentir bien. Ana García dice: hola Alex, Llanos, soy Ana. Llevo varios meses con mucha sensibilidad. ¿A qué puede ser posible? Bueno, hay personas que son sensibles de naturaleza. Incluso hay un término que se llama PAS, personas de alta sensibilidad, que Ana haría bien en preguntarse o en consultar a algún experto en PAS si ella tiene o si ha llegado al punto de persona de alta sensibilidad, que tiene que ver con que perciben la vida de una manera muy concreta, que tienen unas creencias y unas interpretaciones sobre la realidad muy concretas. Yo a Ana le aconsejaría que buscase PAS, personas de alta sensibilidad, para que alguien le diagnostique si realmente ella también lo es. Giovanna Elia dice: he perdido a mi madre el sábado pasado, he perdido a mi mamá. El pasado sábado por la noche. Hoy ha sido el funeral y siento una tristeza infinita, una melancolía, un vacío que no se puede llenar. Bueno, la verdad es que ante la pérdida, el duelo se compone de 5 fases. La primera fase es la negación de lo que ha ocurrido. Es decir, la mente no hemos tenido tiempo de interiorizar la pérdida y tememos la pérdida como algo infinito. Y ahí sale como la mente a protegernos y negando la realidad. Y nos la negamos a nosotros y a nuestro entorno muy a menudo. Por lo tanto, sí, esa tristeza está ahí, esa tristeza es muy coherente, lo que toca es transitar esa tristeza, es vivirla. El duelo, es muy importante aclarar un punto, que es aceptamos la pérdida sin olvido. Porque si olvidamos, estamos diciendo una incoherencia tremenda, que es que hay una parte de mi pasado que no existe. Y esa incoherencia nos va a perseguir. Por lo tanto, no. Aceptamos la pérdida, que eso tiene un proceso, que necesita un tiempo, que no se puede hacer de hoy para mañana, que hay que madurarlo, hay técnicas que ayudan, hay profesionales que ayudan muy bien en este tránsito del duelo, pero sobre todo que quede claro que aceptar la pérdida no quiere decir en ningún momento olvidar. Y además es muy importante no olvidar. Y no tener prisa, vivir el proceso. Los duelos necesitan su tiempo. Ahí hay un entender, comprender y aceptar que necesita otra vez 3 tiempos. Valeria dice: buenas noches, ¿cómo se puede hacer para salir del desánimo y la negatividad? Bueno, tomando conciencia de quién es uno mismo, tomando conciencia de por qué y para qué tenemos desánimo. Es decir, qué nos estamos diciendo a nosotros mismos, que seguramente está ahí otra vez esas 2 creencias que agarrotan tanto a la sociedad, que es no puedo y no me lo merezco, y por lo tanto cambiando las creencias. Lo puedo hacer, está al alcance de todos nosotros. No. Carmen Águila en Facebook pregunta: ¿cómo gestiono el enfado conmigo misma cuando me dejo llevar por el cansancio, sabiendo que lo correcto es seguir haciendo lo que estoy haciendo? Bueno, fíjate, hay 3 puntos en que el ego aparece de una manera tremenda. Uno de ellos es el cansancio, el otro es el hambre y el otro es la calor. Ante el frío no reaccionamos igual, pero el exceso de calor, el exceso de hambre o el exceso de cansancio hacen que aparezca el ego. ¿Qué le ocurre? Que nuestra oyente quiere tener razón y ahí está su sufrimiento. ¿Te acuerdas antes, Liana, que decíamos la coherencia como sustituto de querer tener razón? Mientras nosotros queremos tener razón, no nos damos cuenta, pero estamos empoderados del ego. Por lo tanto, habrá sufrimiento, porque una y otra vez queremos tener razón. Eso es una exigencia que no va a ocurrir, porque la razón también depende de los otros y queremos controlar la situación o queremos tener poder sobre la persona. Que haga lo que yo quiero para yo tener razón, que ocurra lo que yo quiero para yo tener razón. Pero eso es muy neurótico. Querer tener razón es muy neurótico. Hay más preguntas, pero no hay más tiempo. Yo lo que os recomiendo, si queréis, es que os pongáis en contacto con Llanos para que os haga un acompañamiento. Hasta hace poco hacía acompañamientos sobre todo presenciales,
pero ahora también hace acompañamientos online. Os digo para todos aquellos amigos que vivís en otros países o que vivís en Sudamérica o en Estados Unidos o en otro país, que ahora Xanos también os puede hacer un acompañamiento virtual. El teléfono de Xanos es el que os he ido compartiendo durante la entrevista, la tenéis en los diferentes chats que tenemos abiertos. Igualmente yo os lo digo de viva voz, sin problemas. El teléfono particular de Xanos, le podéis enviar un WhatsApp y ya os podéis poner de acuerdo con él. 674 90 89 15. 674 90 89 15 con el prefijo 34 delante. Si le escribís desde fuera de España, 0034 más 34 y el 674 90 89 15. Yo os puedo decir, ya sabéis que en el programa me gusta recomendar a profesionales que yo mismo he comprobado que funcionan o que a mí también me han ayudado a nivel personal. A mí Xanos me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando desde el año pasado. Un año que para mí fue un año, ha sido un año, bueno, difícil, fácil, no sé cómo llamarlo, pero sí que ha sido un año de muchos cambios, Complejo, ha sido un año complejo. También acompaña a varios miembros de este equipo y yo os lo puedo decir, es alguien que realmente sabe transmitirte esas herramientas que son básicas para gestionar mejor tus emociones. Liana, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres decir algo más a Xanos? Que el tiempo vuela con Xanos, se me ha hecho muy corto y que un placer. Muchísimas gracias, el placer compartido. Muchas gracias. Y por cierto, hay que decir que con Xanos, que mucha gente ya nos lo habéis pedido, que cuando repetimos la experiencia de pasear por el Parque de la Ciudadela el primer sábado de abril, que ahora mismo no sé en qué día cae. Liana, ¿en qué día cae el primer sábado de abril? A ver. Será... Aquí está. El 2. El 2 de abril, por la tarde, saldremos a pasear también con Xanos por el Parque de la Ciudadela. Tenéis más información en eventos.alescomunicatv.com o también os podéis poner en contacto con nuestra coordinadora de talleres y productora que es Liana Maggoeva. El teléfono lo tenéis en la página web también por si queréis entrar en contacto con ella. Igualmente estos días ya os iremos pasando más información. Xanos, gracias. Gracias a vosotros, encantado.